Buenos días a todos. Mi nombre es Edward Cook, soy el gerente general de Business Continuity y le quiero dar brevemente la bienvenida. Agradezco a todos la participación, el interés en revisar este webinar hoy día. En este momento tenemos 45 personas conectadas, tenemos bastante más registrados, así que mientras esperemos un poquito, le cuento un poquito de Business Continuity para los que no nos conocen. Básicamente una empresa, llevamos 13 años en el mercado, nos enfocamos principalmente en todo lo que es ciberseguridad, continuidad y soluciones cloud. Además tenemos una parte de tecnología y también tenemos 3 áreas de servicio, básicamente todo lo que es implementación y servicios de implementación básicamente de tecnología, los servicios gestionados para darle continuidad. Y tenemos el área que hoy día va a hablar Jorge Olivares, que es el gerente del área de consultoría y formación. Y básicamente, este área ve todo lo que es consultoría en ciberseguridad y continuidad. Así que, van subiendo la cantidad de personas. Yo creo que voy a pasar la palabra a Jorge para no esperar más. Pensamos más o menos 1 hora de presentación. Hay un chat disponible también para los que quieren, si tienen preguntas entre medio, se puede interrumpir con el chat, porque le encanta contestar las preguntas, así que siéntense con todo el derecho de hacer sus comentarios en el chat. Tenemos algunas encuestas que vamos a lanzar a medida que vamos avanzando también, y alguna información que vamos a dejar disponible. También la grabación de este webinar lo vamos a disponibilizar de manera posterior. Así que sin hablar más, le voy a pasar la palabra a Jorge Olivares y muchas gracias. Hola, buenas. Por aquí activando cámara y micrófono. Vamos a ver que se vea. ¿Sí? Ed, ¿me confirmas que se ve? ¿Estamos? Sí, te ves bien, Jorge. Gracias. ¿Presentación también? Presentación. Vamos a la presentación. El tema que nos convoca, por si alguno se equivocó del link y se metió a la presentación equivocada, este es el cumplimiento práctico de estas 13 medidas prioritarias de ciberseguridad que ha establecido el CEN, el Coordinador Eléctrico Nacional, y de lo cual vamos a estar hablando. La idea es que no repitamos lo que ya leyeron en la carta, sino que algunos temas un poquito más prácticos, como dice el título, de cómo hacer que esto funcione. Sobre todo para aquellas empresas que tienen que cumplir este tema y que supongo que reconocen la fecha del 18 de mayo y debieran reconocer también la del 18 de noviembre, que no es 18 de octubre, ojo. 18 de noviembre partió esta pedida y hay un plazo perentorio de 6 meses que se cumplen este 18 de mayo. Y de eso vamos a estar hablando, entre otras cosas. Tenemos aquí un número para WhatsApp o si alguien está muy urgido, muy desesperado, que algo no le funciona, podría llamar por ahí. Tenemos a uno de nuestros consultores del área que está trabajando también en estos proyectos junto conmigo, que es Jorge Parra. No sé si Jorge lo quiere saludar, dar alguna indicación. Ahora Maragüí también. Chat, el teléfono para que tengan cualquier duda, pueden llamarme. ¿Okay? Tenemos por ahí también, además de Edward Cook, el gerente general, a Martín Figueroa, que es quien ha estado viendo con nosotros el ámbito comercial de estas propuestas para los que necesiten algún servicio. Obviamente la idea aquí no es venderle la pomada, sino que ayudarle de qué se trata. Pero si alguien dentro de ustedes necesita una ayudita, nos puede contactar y obviamente estaremos dispuestos a ayudarle. Vamos con el tema. Mi nombre, soy Jorge Olivares Olmos. Siempre digo, tengo 2 arbolitos en mis apellidos. Estoy encargado del área de consultoría y formación de Business Continuity, San Sanito de la Santa María, y a nivel de chapita o certificaciones 6SP,
auditor líder de la 2701, en DRI, en continuidad de negocio como APSP, y me tocó ser instructor oficial de CECIR, de Carnegie Mellon, para equipos de respuesta ante incidente. También soy miembro y colaborador de capítulo chileno de ISA, el de los estándares internacionales de automatización, en los ámbitos puntualmente de ciberseguridad, en donde me ha tocado colaborar para las publicaciones en español y también varias publicaciones para el ámbito eléctrico, en revista Electricidad y principalmente en Electroindustria, que ha sido siempre un partner que ha estado ahí muy atento a apoyarnos. Incluso el año pasado hicimos un evento que se llamó Ciberresiliencia para la Industria 4.0, junto con ellos, con la Santa María, con un senador y otra gente más del mercado, y que estuvo bien interesante. Y también, bueno, como verán que me gusta hablar, hago clases en el ramo de gestión de seguridad en un magíster de la Santa María, así que también hay algunos alumnos por ahí de hace varias generaciones, ya son como 18 generaciones. Bueno, vamos a la presentación. Ups. Diantres. Tenemos Houston, como diría alguien, tenemos problemas. Alguien me dijo, oye, este es una caída de sistema un poco antigua, pero la verdad que más de alguno a lo mejor la sigue viendo todavía, porque estamos hablando de entornos que tienen equipos antiguos, estamos hablando que hay una obsolescencia de equipos en el ámbito TO, sobre todo no menor. Entonces, el tener protección antivirus, el cargar los parches, el preocuparnos de tener hardening de equipo, debiera evitar de llegar a que esto ocurra, tener un crash y que se me caiga el sistema. Lamentablemente nos damos cuenta de que no hicimos la pega de protección del ámbito informático, del ámbito de los servidores, Windows, Sun, Novell, etcétera, Windows NT, Windows 98, que probablemente pueden estar ahí, o todos estos equipos que tienen embebidos ciertos sistemas operativos y que si no los mantengo en algún minuto se pueden caer por sí mismos. Ojo, muchas veces sin siquiera la necesidad de que alguien los ataque. A veces se mueren por sí mismos simplemente por obsolescencia. Algo de lectura complementaria que la pueden encontrar en esta revista Electroindustria, en la edición de abril, en las páginas de la 38 a la 40, sale este artículo y que básicamente es el foco de lo que estamos hablando hoy en día. Es una publicación, bueno, de mi autoría, como digo, tengo ahí nuestro amigo Marcelo Ortiz, que el editor normalmente acepta que escriba de cosas extrañas como esta, digamos. Es extraño porque no había existido una pedida así tan concreta en el ámbito de ciberseguridad para el sistema eléctrico. Entonces, hay que ponerle ojo y hay que entenderlo, y para eso estamos un poco tratando de ayudar, de explicar, de dar a entender un poco una estrategia de cómo hacer que esto se cumpla. Y eso es lo que está escrito en ese artículo y es también la esencia de lo que estamos viendo en este webinar. También los amigos de la revista nos pusieron un link ahí, una publicación para este webinar, capaz que más de alguno haya llegado a estas instancias haciendo clic por ese lado. Así que gracias a la revista y gracias a ustedes por seguirnos. Hay hartos artículos ahí, si nos buscan por nombre, por empresa, por tópico, van a encontrar que tenemos hartos artículos asociados a temas de ciberseguridad, ciberresiliencia, gestión de riesgo y cosas por el estilo, que es muy importante documentarse, seguirlo y va a asociar probablemente con alguna de estas medidas que estamos revisando. Vamos a la pedida. ¿Qué es la pedida? ¿Qué es este requerimiento? ¿Por qué hay que cumplirlo? La pedida es la pedida del CEN, del coordinador, pero que toda esta información va a parar a la SEC, a la superintendencia. Por lo tanto, el CEN y la SEC podrían revisar qué está pasando, pero mejor aún, la SEC podría fiscalizarlo a ustedes respecto a estos cumplimientos. Entonces, hay que estar en orden, hay que estar al día y hay que haber cumplido estos requerimientos, que son 13. Incluye el medio millar aproximadamente de empresas coordinadas. Se implementan 13 medidas que están definidas como prioritarias de ciberseguridad, pero ojo, son medidas esenciales, básicas, mínimas, de higienización. O sea, son medidas que en estricto rigor, tal como lo ha señalado el propio CEN en las reuniones de trabajo donde se ha esclarecido, donde se ha explicado un poco estas medidas, en las cuales nosotros también participamos,
y aportamos, no sé, hablamos harto, preguntando y aclarando y tratando de entender los posibles tipos de alcance y consecuencias que podrían tener estas medidas. Hay un plazo establecido que es 6 meses a partir del 18 de noviembre, como decíamos, por lo tanto termina este 18 de mayo, nos quedan muy poco, un mes y algo. Y estos requerimientos que están señalados por el coordinador eléctrico apuntan a 3 grandes ámbitos: seguridad de la información, ciberseguridad y seguridad física. También hay seguridad física, muy ligado obviamente a ciberseguridad, ¿okay? Que es el enfoque tecnológico. El objetivo es acercarse a un correcto funcionamiento del sistema eléctrico nacional, gestionando riesgos de ciberseguridad y siguiendo lineamientos del marco de marcos de referencia internacional. En este caso, el marco que ha escogido el CEN es el NERC-SIP. No sé si a algunos les suena. Se podrían haber mirado otros del ámbito industrial, como ISA 62443 o NIST 882. ¿Por qué NERC-SIP? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no otro genérico como la ISO 27001 en lo que es gestión o 27002 en lo que son los controles? O el SIS Controls, que tiene 171 controles de ciberseguridad. Un poco la respuesta viene a que NERC es del ámbito eléctrico. NERC-SIP viene a establecer requerimientos para la infraestructura crítica en instalaciones eléctricas o para empresas eléctricas. Pero ojo, yo creo que ahí fueron más benevolentes. Podrían haber dicho, oye, vamos a implementar NERC-SIP y vayan a leer si saquen esta medida, y ahí está un listado de documentos que uno puede bajar, y podría decir, vamos a cumplir tal y cual control y arrégleselas. En vez, lo que dijeron es, mira, los vamos a dar de estos mínimos que se están pidiendo, cuáles son las cosas específicas que esperamos, de nuevo, como baseline, como cosa básica, como lo mínimo, minimorum, valga el término. Entonces, si bien hay una mirada de NERC-SIP, como este marco de referencia internacional, la pedida es bien concreta para cada uno de estos requerimientos, para cada una de estas medidas. Hablamos de medidas, cada una de las 13. Ahora, el foco, como dijimos, no lo íbamos a poner en explicar el contenido del control técnico, porque eso me doy media vuelta, lo googleo y voy a saber cómo hacer respaldo, cómo instalar antivirus, cómo hacer un hardening. Lo que queremos abordar acá es cuáles son aquellos componentes que son destacables, que van a permitir hacer el cumplimiento incluso en lo que queda de tiempo, de aquí al 18 de mayo, porque creemos, estamos convencidos, se puede hacer. Muchos deben estar abriendo los ojos, así, ¿cómo dice que se puede hacer? Sí, se puede hacer. Porque hay que entender que hay plazos distintos y hay objetivos distintos. Y para llegar a esa comprensión, qué más sano que entender los componentes, ¿okay? Los componentes de esta pedida, ¿okay? De qué estamos hablando en el fondo. Estos componentes apuntan a esto que está aquí. ¿Qué hay detrás de la pedida, así entre comillas? Lo primero, definir un responsable de ciberseguridad ante el CEN y la SEC, obviamente respecto a estos temas. Este responsable decía que tenía que ser del nivel directivo. Si aterrizamos esa pedida del nivel directivo, es que tenga las capacidades de gestionar recursos, de pararse en ser parte de un comité de riesgo, ser parte de un comité de cumplimiento, un comité de inversiones, y por lo tanto poder mover la aguja entre comillas, no pescar los temas de ciberseguridad, y sí comenzar a pescarlo, a abordarlo de una mirada pragmática, en el fondo decir, mira, vamos a partir colocando tal inversión de recursos, de personas, de tiempo, y vamos a ir creciendo en el tiempo hasta que logremos cumplirla. Ese lograr cumplirla, vamos a clarificarlo más adelante, pero no es este 18 de mayo, no necesariamente este 18 de mayo. Hay otra cosa que es el foco del 18 de mayo, y lo vamos a ver a continuación. El responsable de hacer que eso ocurra, y también el responsable de reportar las 12 medidas adicionales, es esta persona que se definió en la medida 1. Ojo que también ahí adentro de las características de ese responsable se habla de gestionar el riesgo. Y como gestión de riesgo, si lo llamamos algo muy pragmático, la mejor medida es gestionar los riesgos de incumplimiento de estas 13 medidas, las 12, digamos. La 1, la asignación del responsable. Ese responsable tiene que ser capaz de abordar los
las debilidades, las carencias, los gaps, las brechas en el cumplimiento de estas 12 medidas restantes. Y ahí está haciendo gestión, está evidenciando gestionamiento. Ojo. Ese es el primer componente. Entonces, una persona responsable, ¿okay? Que es, ojo, la que tiene que entregar estos informes al CEN. Ya vamos a ver cómo se entrega. Hay 13 medidas prioritarias de ciberseguridad que las vamos a revisar un poquito más en detalle a continuación. Estas 13 medidas abordan diferentes tópicos, pero ojo, están lejos de ser una implementación robusta de ciberseguridad. Es una implementación mínima, básica, de jardinización de línea base en los tópicos de ciberseguridad. Ese es el segundo elemento o componente que hay que entender. El tercer componente, y que yo diría que es vital para entender el cómo llegar a cumplir al 18 de mayo, es establecer lo que en el fondo está pidiendo el CEN, que son procesos de gestión de mejora continua. Aquí a lo mejor alguien se está acomodando en el asiento. Lo que hay que cumplir el 18 de mayo es el establecimiento de este proceso de gestión de mejora continua. Y que vamos a llamar la letra A. De aquí en adelante vamos a hablar de A, B y C. La letra A es el proceso de gestión de mejora continua. La letra B es otra cosa, que es lo que está en el número 4, que es el porcentaje de cobertura actual. O sea, del total de elementos, por ejemplo, del total de personas que están en estos entornos TI, TO, relacionados con el ámbito eléctrico, dije TI, TO, sí, TI y TO, ambos. Tengo, no sé, 57 personas. ¿Cuántas de ellas están capacitadas o han tenido una inducción, una sensibilización en estos temas de ciberseguridad? 7. 7 sobre ese total es lo que me da el porcentaje de cobertura actual. Si fuera a nivel de antivirus, ¿cuántos del total de las 1.328 máquinas tengo actualizadas con antivirus? 500. 500 sobre ese total me da el porcentaje actual. Entonces, el número 4 es fácil de entender. El número 5 es el plazo de cobertura total de cumplimiento. O sea, si hoy en día tengo un porcentaje de 17.5% de cumplimiento en cualquiera de las medidas, cualquiera de las 12 medidas, estoy dejando un poquito afuera la medida 1, que es la designación del encargado. El número 5 aquí habla del plazo de cobertura total, o sea, en cuánto tiempo, en cuántos meses llego a tener el 100% de cobertura de implementación. Las 1.200 y tantas máquinas o las 50 y tantas personas capacitadas. Ese es el total. ¿En cuánto plazo, en cuánto tiempo llego a tener esa cobertura? Ese es el punto 5. El punto 6, hay que entender que todo esto requiere medios de verificación o respaldo documental o registros de operación o documentos que avalan lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que tengo que avalar? El 3, el 4 y el 5. O sea, tengo que tener documentos que me permitan avalar que tengo definiciones de roles y responsabilidades. No sé si conocen la tabla RACI. Si no la googlean, Google RACI, está muy bonito. O se meten a COVID y está muy bien explicado RACI también. Tengo que evidenciar que tengo estas definiciones de gobierno. Tengo que evidenciar que tengo definiciones de un marco normativo para cada una de las medidas. Hay algunas medidas en las que se pide específicamente una política, por ejemplo, políticas de control de acceso, política de seguridad física, tengo que tenerla. Ojo que esa política, muchos dicen, no, si lo tenemos hace rato, pero es una política probablemente de TI, no es una política TO. Si una política de antivirus, por ejemplo, una política TI antivirus del ámbito administrativo, les va a decir que tienen que implementar la última versión del software, del agente antivirus en todas las máquinas. Y tú haces eso en el mundo TO y el servidor SCADA se te va a espalda. Porque esa versión no estaba homologada o esa marca del antivirus no estaba homologada y tu equipo se fue de espalda y murió y no tienes gestión y no puedes administrar, etc. Y todo lo que eso significa. Entonces, no es lo mismo tener políticas TI que tener políticas TO o tener una política de alto nivel que integre ambas. Con los clientes que ya estamos trabajando nos ha tocado hacer ambas cosas. En algunos casos tenemos una política TI que no se toca porque es institucional, corporativa, internacional, etc. Y hay que aterrizar eso, convertir eso en una política TO. A nivel de procedimiento hay que hacer o hay que verificar que efectivamente se estén ejecutando y estén formalizados los documentos que explican la parte operativa de la operación, de la mantención de toda esta infraestructura. Hay que tener instructivos, formularios, fichas, todo lo que permita que con este marco normativo yo pueda hacer avanzar
el nivel de cumplimiento del número 4, de la cobertura actual, hasta un plazo total de cumplimiento de la medida 5. ¿Para cuál medida? Para todas. Para el parchado, para el antivirus, para los diagramas, para el inventario, para las capacitaciones, para los incidentes, etc. Entonces, los medios de verificación apuntan a tener documentación, ya veíamos, del gobierno, del marco normativo y también de que tenga un proceso de gestión de mejora continua. También lo pueden googlear y van a encontrar que hay unas 7 u 8 modelos o estándares de gestión de mejora continua a nivel internacional. Para mí, el regalón es Deming, el ciclo Deming, que es el PDCA, pero también hay TQM o JIT, Total Quality Management, o Just in Time y otros más. Son como 7 u 8 que son los más reconocidos a nivel de gestión de mejora continua o propuestas de gestión de mejora continua. Yo les recomiendo encarecidamente, miren Deming, lo pueden googlear, Deming o PDCA, y también lo vamos a ver aquí un poquito. Entonces, documentar eso, también documentar por qué estoy diciendo que tengo un porcentaje tanto de cobertura actual y por qué estoy diciendo que en 24 meses o en 6 meses o en 8 meses o en 2 meses voy a tener el cumplimiento total de esta medida, es porque tengo algo que lo evidencia y ese algo deberá ser un plan de implementación, un cronograma de implementación. Aunque sea estimativo en este punto, pero un cronograma que lo tengo hoy en día y que lo voy a ir mejorando y ajustando en el tiempo. Por último, el formato de reporte al CEN. Es importantísimo saber cómo se va a reportar. Si todavía están mirando y hojeando la pedida inicial de aquello entonces de noviembre, les aclaro que ha cambiado un poquito la cosa porque se ha ido aclarando y se ha ido especificando en mayor detalle el espíritu final que tenían estas pedidas. Y créanme que lo hemos comprendido y ese espíritu final viene en lo que tratamos de explicarle aquí y también lo pueden leer en el artículo. Vienen en estos 3 grandes ámbitos, que uno, el tener este proceso de gestión de mejora continua, con lo que aparece ahí, gobierno, normativa, mejora continua. Tener una estimación del porcentaje actual de cumplimiento y tener un plazo final de cobertura del 100% de cumplimiento. Pero además, una vez que entrego esto y lo subo al 18 de mayo, tengo que hacer que eso se mueva en el tiempo, que eso funcione. O sea, en algún minuto voy a llegar al 100% y ahí muere, no. Pues. Si llego al 100% de tener el antivirus instalado en todas las máquinas, lo que sigue es el día a día. Porque vamos a ver también que en la parte de plazos aparecen requerimientos de periodicidad de cumplimiento o de ejecución de estas medidas. Y se espera, por ejemplo, que el antivirus o el ámbito de antivirus, antimalware, se esté gestionando y tenga yo reporte o estado de avance mensuales de cómo voy. Entonces, es una actividad que se hace mensualmente. ¿Y para cuándo? Para siempre. ¿O ustedes el antivirus en la oficina, en la parte administrativa, lo dejaron de usar cuando terminaron de implementar? No. Terminar de implementar es la primera etapa. De ahí seguir manteniéndolo es lo importante. Entonces, en el formato de reporte CEN, volviendo al punto 7, primero estaba la pedida original. Segundo, apareció que ya no había que reportar al portal CEN, sino que, donde entregan todos los otros reportes del ámbito eléctrico, sino que apareció un link, que era un formulario de Forms de Microsoft, donde había un resumen de esto y que básicamente se centraba en lo que vamos a ver a continuación, que es las letras A, B y C. O sea, los puntos 3, 4 y 5 que tenemos aquí. Vamos con las 13 medidas. Salud, un poquito de aguardiente para la garganta, ¿no? Es medicinal. Perdón, Jorge, por interrumpir, pero vamos a ir lanzando algunas encuestas también a medida que Jorge va hablando también para que puedan contestar un poco, que estemos interactuando un poco. Muchas gracias. Explícanos cuál va a lanzar primero. Habla Edward Cook en ese momento. Edward. Sí, como... ¿Hasta qué nivel conocían este requerimiento? O sea, pregunta bien básica y ahí vamos a querer como hacer más preguntas, un poco cómo lo están abordando, si lo están abordando. Y ojalá la idea es generar un poco de feedback aquí también, ya que estamos como todos dentro del mismo ámbito también, a ver sus percepciones, cómo les ha ido. Así que ahí te dejo continuar hablando, Jorge, y por mientras va a aparecer las encuestas entre medio. Ok. Mira, oye, tenemos una colaboración externa aquí, Roger Lozano, que
Roger, un gran amigo. De hecho, él es parte de ISA México, es parte del estándar internacional allá en México, participa directamente en esto y con él hicimos, bueno, él ha participado en forma remota en seminarios de acá y yo he participado en seminarios remotos por allá y también publicamos vía su intermediación artículos en ISA México en español. Dice, pregunta, ¿todos algunas de estas acciones de cumplimiento pueden ser llevadas a cabo por empresas consultoras externas o los regulados deben contar con su equipo TO interno para cumplir con NERC-SIP? Buena pregunta. Lo que pasa es que para ellos, y ahí después a ver si me actualiza Roger, si a ustedes le están aplicando directamente NERC-SIP allá en México. Acá, en estricto rigor, no se está aplicando NERC-SIP. Porque si no, créanme que la estaríamos viendo todos mucho más duras, 10 veces más. O sea, es un orden de magnitud. Esto, cuando alguien se mete en un tema de compliance, a ver si alguien se ha metido en un cumplimiento de una certificación, no sé, de calidad, de seguridad, 27.000, de continuidad de negocio, etcétera, los pasos, las etapas, los requerimientos son mucho más estrictos, mucho más rígidos. Lo que se está pidiendo acá es basado en los títulos de algunos controles de NERC-SIP, se han pedido lo mínimo, o sea, la cosa más básica que se podría tener. De hecho, es tan básica que el coordinador esperaba que todo esto las empresas lo tuvieran implementado desde antes, no necesariamente esperando que se hiciera esta pedida de las 13 medidas. Pero veamos cuáles son estas 13 medidas de ciberseguridad. Tener un responsable de seguridad o ciberseguridad, tener diagramas de red actualizados, tener inventario de activos, tener, hago una aclaración, los nombres que aparecen aquí no son exactamente los que aparecen en la pedida del CEN. Y es un poco para hacerlo más consistente o coherentes con esta forma de reportarlos. Porque a cada uno de estos nosotros deberíamos ponerle delante varias palabras que dicen establecer un proceso de gestión de mejora continua para el responsable de seguridad, establecer un proceso de gestión de mejora continua para los diagramas de red, y así sigue, ¿ok? Entonces, en ese sentido están reescritos, pero en el mismo espíritu de sus contenidos. Reglas de seguridad en equipos perimetrales, habla de comunicaciones, pero básicamente, si lo llevamos a un chilensis puro, sería reglas de firewall, ¿ok? En los diferentes perímetros. Repito, diferentes perímetros. No es solamente el perímetro íntimo. Ojo. Solución antivirus, antimalware, vulnerabilidades y parchados de seguridad que estén actualizados, configuración segura o hardening de las plataformas tecnológicas, hardening, blueprint, standard build, configuración inicial segura, bastionamiento, todos esos son términos que debiéramos usar. Y eso, ojo, esa es una de las duras, junto con a lo mejor el inventario de activos, también una de las cosas duras, porque sabemos que en muchas implementaciones TO esos temas no están maduros, esos temas no está tan claro qué sistema operativo vive embebido dentro de esa máquina en el mundo TO y que es parte de mi ámbito de control. Tampoco sé la versión y tampoco sé los puertos por los cuales se comunica. En no todos los casos tengo todo inventariado, entonces es un temón, no menor, pero hay que mejorarlo en el tiempo. Control de acceso lógico a los sistemas, contraseñas seguras, control de acceso físico, sistemas de respaldo. Recuerden que en los sistemas de respaldo uno tiene que hablar siempre del respaldo, la retención y la recuperación, porque no existe un sistema de respaldo si yo no tengo una forma de validar que efectivamente esté siendo útil ese respaldo. O sea, un mal sistema de respaldo sirve para pasar una mala auditoría, pero un sistema de respaldo vivo debo estarlo probando reiteradas veces. O sea, debo estar haciendo que en algún minuto le pregunte a alguien, oye, tráeme el dato de hace 6 meses de tal archivo, de tal servidor y poder tenerlo. Y eso también, ojo, no exime cuando uno se va a la nube. También tengo que tener eso cuando tengo algún sistema en la nube. Educación, concientización en seguridad y en ciberseguridad, súper importante. Esto es un cambio cultural, chiquillos, permítanme decirle chiquillos, muchachos. Bueno, en el ámbito minero son viejitos. Es
sumamente importante aportar o apoyar un cambio cultural. El paradigma de que la red TO era absolutamente se metía y que nadie la tocaba, ya no es así. Sabemos que ya no es así, aunque les duela a muchos. Porque se meten con notebook, se meten con pendrive, se meten con una VLAN, se meten con una VPN, se meten en forma remota, se meten los proveedores, los administradores, el de mantención, unas personas de Alemania que todavía entran directo mediante un RAS, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay comunicación. Y ni hablar de que hoy en día hay también HMI que están metidos en la Internet. O sea, alguien dice, oye, no, yo no me comunico con mi red corporativa, pero por otro lado estoy enchufado a la Internet. Entonces, todos esos son conceptos que vienen a erradicar el paradigma de una red OT absolutamente aislada. Puede que los puntos de contacto estén protegidos y que haya una lógica detrás de red que los separa, segregación de redes, pero aislado ya no están. O si no, nadie sabría la productividad que tengo allá, salvo como una empresa me dijo, los copian a mano y me los traen a mano. Ya, bueno, ahí cambia la cosa. Pero en la mayoría de los casos no es a mano. Incidentes de seguridad. Incidentes, recuérdense que son los hermanos pequeños de los grandes problemas, de los grandes desastres. Tenemos eventos, incidentes, contingencia, desastre. Y todo esto con una mirada de una gestión de crisis. Todo eso es lo que habría que entender y saber manipular. 13 medidas, 13 conceptos, 13 términos, 13 tópicos que hay que saber llevarlos adelante y por lo menos establecer de aquí al 18 de mayo protocolos de gestión, de cómo gestiono estas medidas, con los diferentes proveedores, con los diferentes, incluso diferentes razones sociales, a veces tienen más de una razón social de cara al coordinador. El listado que está aquí son los entregables mínimos de cada gestión, o sea, cada gestión de cada uno de estos cumplimientos debiera entregar al menos este tipo de cosas y está pedido por el CEN. Pero ojo, entre medio ahí también está pedido el tener un porcentaje de cobertura, tener un plazo de cobertura que se suma a todo esto y tener el gran cascarón de cada una de estas medidas que es un procedimiento o un proceso de gestión de mejora continua. Entonces, ahí está la pega, eso es lo que hay que hacer. Esto es lo esperable para el 18 de mayo, pero veamos qué pasa con ese otro plazo de en cuánto tiempo llego a tener el 100% de cobertura. Ese es otro plazo y vamos avanzando para allá. Me dicen por interno que Jorge Parra aquí está vuelto loco contestando en el chat, así que gracias George. Los que están preguntando ya ven ahí que hay respuesta. Yo no estoy mirando el chat para no distraerme. Así que estamos todos ahí distribuidos como equipo, que este es parte del equipo. De hecho, otros dos consultores también están escuchando por aquí. Así que un saludo a Javier y a Marcelo, los queremos y bueno, seguimos aperrando con esto. Seguimos. Cumplimiento en fecha al reporte del mes 6. Hablamos del reporte del mes 6, del reporte del mes 4 y del reporte del mes 2. Porque este plazo de 6 meses fue dividido en estos 6 meses, perdón, en 3 periodos de 2 meses, al 2, al 4 y al 6. El 6 termina. Por lo tanto, las medidas que quedan aún pendientes, o sea, aún que están con la posibilidad de cumplirlas en plazo, en este plazo perentorio de los 6 meses, que es el 18 de mayo, son estas 5 medidas, la 3, la 4, la 11, la 12 y la 13. Hay otras 8 medidas restantes que ya debieran haber sido cumplidas, que son la 1, la 2, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Esas medidas ya tendrían que haber sido cumplidas. La 1 y la 5 fueron del primer reporte. El segundo reporte era la 2, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Y eso suman 8 en total. Me quedan 5. Las 5 que quedan son estas que están aquí, 3, 4, 11, 12 y 13. Y obviamente aquí hay una palabra última. Tienen una última oportunidad de ponerse al día con las restantes 8 medidas. O sea, debieran ser capaces de generar estos procesos de gestión de mejora continua para esas medidas que faltan. Y crear lo que haya que crear para estas 5 que están todavía con esta pequeña holgura de un mes. Yo les dije que el foco no iba a ser meternos en cada una de estas medidas, pero es un pequeño vistazo. Y aquí volvemos, ojo, a los títulos que le dio el CEN. ¿Ya?
Los nombres de las medidas que aparecían en el listado previo eran los nombres que nosotros estamos trabajando para hacerlo un poco más coloquiales o consistentes con esta estrategia de cumplimiento. Por aquí preguntan si los pools se pueden volver a publicar. Buena cosa. Edward nos va a responder en algún minuto. Edward dice que las encuestas están vivas hasta el final, así que debieran estar vivas. Si no, ahí va a estar haciendo lo que tenga que hacer para que vuelvan a aparecer. En todo caso, al terminar esto, vamos a tener un plazo ahí para preguntar y aclarar lo que falta. Esta designación del responsable decíamos que era de la alta dirección, pero alta dirección es, aclarándolo, aterrizándolo en lo práctico, es que participe en instancias de toma de decisión para hacer ajustes de recursos, responsabilidades, cargos, nuevas normativas, etcétera. Y cuando habla de los riesgos, yo diría que el foco pragmático que podrían partir hoy en día con esta mirada de riesgo es gestionando el cumplimiento de estas 12 restantes medidas. Ahí ya tienen suficiente. Y si no tienen muy claro cómo convertir un incumplimiento en un riesgo, nos llaman y hablamos en detalle, pero tiene que ver con que un control cuando se implementa disminuye vulnerabilidades o debilidades. Entonces, el opuesto o el gap de un control o de un cumplimiento es una vulnerabilidad. Y si esa vulnerabilidad yo la pondero por cuánto impacto tiene en el activo que le está pegando en un proceso crítico, en un área crítica, obtengo el riesgo. Jerigonza, trabalengua, pero ya lo vamos a ver. Me adelantaron la medida. Ok, el diagrama de red. Oye, se movió solo, supongo que fue alguien más, porque yo no lo moví. La generación y mantención de diagramas de red, esto lo que busca es que uno tenga diagramadas las distintas redes, ojo. La red del ámbito SCADA, también la parte administrativa, también el centro de control, también las subestaciones, donde está la planta. Todas las diferentes redes, ok, tienen que estar documentadas. Pero alguien puede decir, oye, pero eso yo no lo puedo tener, no lo puedo tener ahora el 18. Ojo, de nuevo, insistimos. Lo que se espera es que de aquí al 18 tú digas cómo vas a hacer para lidiar con tus 5 proveedores, más tu área TO interna, más tu área TI interna, más tu área corporativa de normativa, para hacer que los formatos, la documentación, el repositorio, los permisos de acceso se cumplan para tener un repositorio donde manejes y administres estos diagramas que son tuyos. Si alguien te da un servicio, tú tienes que saber cómo te lo brindan y por lo tanto tener la recopilación de todos esos diagramas. Eso es lo que se espera. Abordando estos temas, abordando esas direcciones físicas, todo lo que aparece acá. Pero el foco es el mecanismo de gestión que va a permitir que yo pueda planificar cómo lo obtengo, que lo recupere efectivamente, que lo revise, lo chequee y haga los ajustes para las cosas que me falten y vaya avanzando en el tiempo hasta llegar al 100% de cumplimiento. Eso es lo que se espera. La medida número 3, inventario de sistemas, inventario de dispositivos. En estricto rigor, uno debiera llegar a todos los dispositivos, pero partamos al menos con todos los dispositivos TCP/IP. Tranquilo, sí, hay otros protocolos que son IP, que tienen, pero que están en la... Hay probablemente una maquinita que tiene 2 tarjetas, una tarjeta por un lado y la otra tarjeta para el otro con el mundo de control. Al menos hasta este servidor, todos los equipos que estén de ahí hacia afuera, hacia internet, hacia el coordinador, etc., eso estén inventariados y tengamos su información tal como nos la están pidiendo acá. Ese es un poco el foco. Y obviamente lo que se espera es tener, de nuevo, un proceso de gestión de mejora continua que haga que estos inventarios avance con cada uno de mis proveedores, en cada uno de mis ámbitos de red, en cada uno de mis tipos de redes, desde la versión o desde el nivel débil de inventario que tengo hoy en día, que le faltan equipos, que le faltan campos, hasta una versión tal como me lo pide el coordinador y que cubra todo este espectro. Ese proceso de gestión es el que se debe documentar hoy en día y se debe entregar. Y al señalar cuáles van a ser los formatos, quiénes son los actores y en qué porcentaje voy y en qué plazo voy a tener en el 100%. Ese es el proceso de gestión esperable ahora, el 18 de mayo. Y bueno, y seguimos, y lo mismo con las reglas del firewall y las reglas de seguridad en los diferentes perímetros que permita separar lo que son las zonas confiables de las semiconfiables, de las no confiables, tener claro que debieran existir estas zonas. Si no les queda tan claro el ámbito de zonas, podrían echar una miradita al NIS 882. Si en el tema de las reglas,
perdón, aquí, en la que estaba. En el tema de las reglas de firewall, hay un NIS 882 abocado a ámbitos de recomendaciones de reglas de firewall en los perímetros de control versus los perímetros de oficina administrativos, y ahí ya tengo recomendaciones, además de las que aparecían acá. Entonces, hay harto material de cómo hacerlo. Hay que ordenarse para empezar a lidiar con los diferentes proveedores, con los diferentes ámbitos, con las diferentes medidas, para tener un responsable, ojalá, en alguna o en varias de estas medidas, en grupos de medidas, para hacer que esto vaya gestionándose y avanzando en el tiempo. Lo mismo con antivirus y antimalware, que, ojo, es para los diferentes escenarios y ámbitos, incluyendo las estaciones de trabajo, incluyendo los servidores, incluyendo los SCADA, incluyendo lo que pudieran tener a nivel perimetral, y también el reporte y el conteo de los equipos que ustedes mismos usan. El equipo de ustedes, que ustedes dicen es un equipo administrativo y que lo gestiona el ámbito TI, ese también es parte de este alcance, también lo tienen que considerar. Lo mismo con los parches de seguridad, y lo mismo con tener un hardening. Aquí, hemos tenido miradas interesantes aquí en este ámbito, porque de pronto te encuentras con que tienes que hacerle hardening a una tostadora de pan, o sea, una cosa que miras y sabes que deja un pan tostado, pero no sabes adentro qué versión o qué recorte de un sistema operativo tiene. Incluso el fabricante es tan antiguo que ya no lo fabrica, y ese sistema operativo supuesto recortado ya no está en circulación, y suma y sigue. ¿Cómo le haces hardening a eso? Buena pregunta. Entonces, siempre hay respuestas de libro y hay respuestas prácticas. La de libro es si no puedes aplicarle un hardening a un equipo, o sea, si no puedes implementar un control específico, revisa controles perimetrales o controles complementarios o adicionales que podrían ayudar a que los posibles atacantes no lleguen a él. O sea, se mantiene a lo mejor débil en cuanto a vulnerable, porque tiene muchas vulnerabilidades, pero protejo el entorno, protejo el perímetro. Entonces, eso es lo que hay que entrar a discutir, revisar y establecer controles complementarios o compensatorios cuando un determinado control no se puede implementar. Ahora, en la dura, se puede descubrir por qué puerto se comunica esa máquina, aunque sea una caja negra. Uno pone sniffing afuera y escucha qué es lo que está haciendo. Entonces, se pueden hacer cosas para llegar a establecer un hardening en una cosa que inicialmente no sabía lo que hacía ni cómo se comunicaba. La medida 8, control de acceso a los sistemas, las cuentas, la inhabilitación de cuentas, la periodicidad del refresh de las cuentas, etc. Contraseña y cuentas de altos privilegios también. La medida 10, control de acceso físico. Es vital el acceso físico, no solo al data center, también a los centros de control, también a donde haya dispositivos HMI, donde haya servidores SCADA. Todo lo que sea el aparataje físico de todas estas implementaciones que estamos revisando en el diagrama o en el inventario, también es parte, porque podría entrar alguien y llevarse ese equipo y a lo mejor se lleva muchos datos y el único equipo que hace gestión a la planta y se quedan sin gestión, y volver a reimplementar eso es un tema de tiempo y de plata y de recursos y de imagen institucional y hasta posiblemente de multas por la instancia que lo supervisa, que habría que tratar de no llegar a ese extremo. Gestión de respaldo de información, capacitación, sensibilización, mirarlo con el concepto de cambio cultural. Un cambio cultural se basa esencialmente en 3 componentes. Difusión, o sea, dónde almaceno la información y dónde la distribuyo para que la gente la conozca. Capacitación, que es meter estos conceptos en la cabeza de la gente. Y sensibilización, que tiene que ver con el corazoncito, meter esos conceptos en el corazón de la gente para que realmente haga caso. Nos está pasando ahora con el tema del famoso coronavirus. La gente sabe que no tiene que salir, pero igual sale. Sabe que no tiene que trasladarse a lugares públicos y masivos y lo hace igual. Entonces, bueno, hay gente hasta del ámbito salud que lo ha hecho, ¿sí? Porque hay que concientizar, sensibilizar en la importancia de estos temas, y es parte también de un control que hay que cumplir. Y por último, los temas de incidentes de seguridad, y nos piden algunos escenarios puntuales, por ejemplo, de anti-malware, phishing o controles de acceso no autorizado. O sea, uno debería tener una política de gestión de incidentes, a lo mejor un procedimiento global de respuesta genérico e instructivo específico para estas recomendaciones o estos tipos de incidentes puntuales. Entonces, nos señala el CEN también que espera al menos 4 fases recomendadas, que cómo se detecta, cómo se contiene, cómo identifico cuál es el problema, y cómo lo parcho y cómo aprendo de todo. O sea, hay más que 4, pero al menos 4 mínimos. Que en el fondo es hacer, si lo piensan bien, PDCA sobre estas cosas. ¿Qué es el PDCA? Lo que viene a continuación. Proceso de gestión de mejora continua.
Se espera que en cada medida se establezca un proceso de gestión de mejora continua. Esa gestión de mejora continua, como decíamos, me están diciendo llevan 45 minutos, gracias, mis amigos, mis colegas. Estamos bien, tranquilo, llegamos bien. Una recomendación, delante dijimos otras dos formas de hacer, además de Deming, otras dos formas de hacer gestión de mejora continua. Si alguien ya aplica Just in Time y lo tiene súper maduro, use eso. Si alguien ya usa Total Quality Management, use eso, está bien. Pero si no estás usando nada y alguien cuando te dice, oye, quiero implementar un proceso de gestión de mejora continua, no sabes qué, esta es la respuesta. O sea, métanse a Google, coloquen Deming, PDCA y colóquenle videos, incluso imágenes y van a ver esto mucho más bonito. Es el estándar de lo que aplican los estándares, valga la redundancia, ISO 31000, 27000. Antes era obligatorio, o sea, si alguien quería hacer en la ISO 27001, en 2005 alguien quería hacer mejora continua, era Deming, no había otra. En la versión 2013 te dice, bueno, puedes usar otra, pero basta con esto. ¿Qué significa que baste con esto? Que es suficiente para establecer un proceso que evidencie que hay mejora continua. ¿Cuáles son estos pasos? PDCA. ¿Qué significa PDCA? En inglés, las iniciales de Plan, Do, Check y Act. La P tiene el significado de planificación, de diseño, de establecimiento. Imagínense, coloquen esas palabras, métanlo al diccionario de sinónimos y cualquiera de esos sinónimos que está ahí, de eso se trata, establecer la idea, el concepto. El do es hacerlo, implementarlo y operarlo, pero con una característica muy particular, que es operarlo dejando rastros, dejando evidencias, dejando registros de operación, dejando cosas que yo pueda tomarla, mirarla y ver si se hizo o no lo que estaba planificado. Por ejemplo, en el caso de capacitaciones, la lista de asistencia. Por ejemplo, en el caso de tener un antivirus funcionando, un pantallazo para que muestre cuál es la versión que tengo caminando, y el mismo software de administración del antivirus me dice, tiene tantas máquinas, tantas están actualizadas con tal versión, y aquí hay tantos virus detectados. Eso es. Evidencia del do, de cómo se está haciendo. El check está asociado a los controles o al monitoreo y revisión y auditoría respecto a cómo se está haciendo esto, si se está haciendo bien, mal, más o menos. Y eso tiene que ver, de nuevo, chequear, revisar, controlar, auditar, monitorear, controlar, todos los sinónimos que quieran. ¿Para qué? Agarro los logs, los contrasto, los miro y veo si esto está cumpliendo con lo que se planificó, y si detecto algo que está en una brecha, está en un delta, está al debe, lo meto al act, que es el proceso en donde se requiere este responsable, ojo los responsables, se requiere que este responsable, el act es principalmente responsabilidad del responsable de ciberseguridad, principalmente, porque él tiene que tomar ese debe y tiene que convertirlo en un algo que lo meto bajo la alfombra o en un algo que hago la corrección. A lo mejor no tengo toda la potestad para hacerlo, pero yo voy con esto al comité de riesgo, al comité de seguridad, al comité de cambio y hago que se ejecute el cambio. El act es el cambio, es el que permite hacer gestión de mejora continua. Es esto. Lo saqué, está medio pixelado, sorry, pero obviamente uno no inventa esto, o sea, eso los baja de internet, pero está lleno de estos monos. Pero me gusta este mono porque dice que abajo está la barra de tiempo y para arriba está la cosa que se mejora. Y lo que se mejora en este caso, cuando aplico PDCA al antivirus, a la medida 5 del antivirus, mejoro el control del antivirus. Cuando se lo aplico a la capacitación, mejoro la capacitación, etc. ¿Y qué es lo que hago con el plan Do Check Act? Lo hago girar. Es una cuesta subiendo la pendiente, un tambor subiendo la pendiente acá en Valparaíso. Y en la medida que lo hago girar, en la medida que sube, mejora en el tiempo esta cosa. La cosa puede ser la calidad, la seguridad, el medio ambiente, el antivirus, el parchado, etc. Y lo que está debajito, lo que dice el baseline, lo que dice el estándar, es lo que estamos armando. Esto es tal cual como lo que se está armando hoy en día. Se está armando el baseline de ciberseguridad o de medidas de seguridad, y en la medida que hago girar esto, en la medida que lo hago avanzar, tengo que ir mejorando estos estándares para que en algún minuto lleguen a una cobertura lo más buena y mejor posible. ¿Cuáles son los plazos? Me quedan 13 minutos. Ese es mi plazo. Esto es mentira, porque no quedan ni 7 horas, ni 19 minutos, ni 38 segundos, porque esto lo puse en algún minuto de anoche haciendo esta cosa, actualizando ese monitor. Digamos, para que coloquen ustedes al minuto de ahora, coloquen las 11:59:59 del 18 de mayo y van a ver cuánto realmente les queda. Pero al 18 de mayo les quedan 39 días y como 7 horas, y descontándose. Pero tuvieron 5 meses casi para llegar a esta situación.
cuando ya nos quedan solamente días, o sea, 1 mes y 9 días, según esto, por ahí. Con feriados de por medio, así que descuéntenle mañana, pasado y el domingo y todos los fines de semana. Entonces queda bastante menos, bastante menos, bastante menos. Esto era lo que originalmente se esperaba. Ojo que estamos poniendo como quarter, perdón, como quincena, no quarter, quincena. Quincena, primera que estamos asumiendo que en vez de 18 fue el 15, ya un ajuste para no serlo tan preciso, pero significa que partimos a mitad de noviembre y terminamos a mitad de mayo. Y se esperaba que a mitad de diciembre hubiera la designación del responsable y se esperaba que hacia la mitad de enero, que es justo el reporte del primer reporte, ¿se acuerdan? Entonces, a enero tendría que tener la medida 1 y la medida 5. Y así vamos mirando. Al día de hoy estamos acá. Estamos llegando a la primera quincena de abril, creo. Entonces, todo lo que está para atrás es historia, ya pasó, ya no se hizo, si es que no lo hicieron. Por lo tanto, toda esa pega hay que hacerla en este poco tiempo que queda, que es 1 mes y un poquito. Aquí están los reportes, la partida, el punto cero, el hito cero era el 18 de noviembre del 2019, el inicio de estos requerimientos. Al mes 2 fue el hito 1, el viernes 17 de enero, el primer reporte bimensual. Después, el segundo reporte bimensual el 18 de marzo y ahora el lunes 18 de mayo del 2020, que se van a acordar por mucho tiempo, es el reporte final de estos 6 meses y el reporte final de los 13 requerimientos y por lo tanto, si están al debe, ojo. Es preferible salir un poco mal pintado en la foto y llegar atrasadito entregando el trabajo a no entregar en ninguno de todos los plazos intermedios, ni siquiera al final. Entonces, ojo, ojalá al plazo final lleguemos con... Y eso que está arriba también es historia, ya pasó, no se hizo, lo que no se hizo ya no se hizo, hay que hacerlo ahora. Y todavía se puede. ¿Sí? Pero hay que alinearse, ordenarse, focalizarse en cómo se responde. Otra cosa muy importante es, dentro de los plazos, es el plazo del 100% de cobertura. Ya vimos que el 18 de mayo hubo un plazo, el otro plazo es la letra C, el plazo de cobertura total de implementación, donde debiera estar el 100% esperable de implementación, que esto no es el 18 de mayo, puede ser el 19, puede ser en 2 meses más, en 6 meses más. Tenemos algunos clientes con los que estamos trabajando que tienen, por ejemplo, en el caso de hardening, que son muchas máquinas, estamos hablando de 24 meses. Y un criterio razonable, que a lo mejor va a andar por ahí, va a ser en 20 o a lo mejor va a ser en 28. Pero hay que ir ajustándolo en el tiempo, atendiendo esta mirada de procedimiento de mejora continua. Me quedan 9 minutos. Periodicidad de ejecución de las medidas. Este otro plazo. Cuando la medida 5 dice que es mensual, lo que está diciendo es que cuando cumpla el 100% de cobertura de todas las máquinas implementadas con antivirus, no es que ahí se terminó el tema. Mensualmente tengo que seguir recuperando, recabando esta información de todos mis proveedores de los diferentes ámbitos y tenerlo almacenadito ahí, porque en cualquier minuto se me deja caer la SEC y me va a fiscalizar respecto a lo que yo dije que estaba cumpliendo mensualmente de reportar y tener el estado de información y tengo que entregarlo, tengo que presentarlo. Ojo que ninguna de estos reportes, ningún diagrama se envía ahora, ningún inventario se envía ahora, ninguna evidencia de implementación del hardening de la máquina se envía ahora. Lo que se envía es lo que vamos a ver en la forma de despacho justo a continuación. Este reporte final. Este es el formato que tenía el segundo reporte. Salud, un poquito más de aguardiente para la garganta, ya saben. El segundo reporte, había un link y uno entraba, ¡pum! Y lo que me encontraba era que en esa pantalla, en ese formato, en ese espacio, uno podía entregar el reporte de cumplimiento de la medida 2, 6, 7, 8, 9 y 10, que eran los reportes. Y en esa versión, en ese espacio, se permitió solamente ingresar esos cumplimientos, esos. Habían 2 antes, el reporte del responsable y del antivirus, ¿se acuerdan? Responsable y antivirus. Más estos que están aquí, suman los 8. Aquí hay 6. 2, 6, 7, son 6. Más 2, 8, me quedan 5, que son los del último reporte. Una captura de pantalla esto es tal cual. Esto es tal cual. Esto es una captura de pantalla de cómo se debió haber reportado la medida 6 en esta pantalla de reporte del coordinador. La medida 6 que está ahí arriba
¿ok? Uno tenía que evidenciar que tiene un proceso de gestión de parches de seguridad con los siguientes objetivos. Cuando hablamos de proceso de gestión de mejora continua, es eso, es con esos detalles que están ahí. Sí o no, bueno, aquí yo le puse no, pantallazo. Pero las letras A, B o C, aquí están las famosas letras A, B o C de cumplimiento. La letra A, que evidencio que tengo un proceso de gestión de mejora continua para esta medida. ¿Cuál medida? Los parchados. La letra B, que tengo un porcentaje de cobertura de implementación actual. Estimado probablemente, a lo mejor no tengo todo, pero tengo una estimación. Y la letra C, que tengo una estimación del plazo planificado para alcanzar la cobertura del 100%. Entonces, cuando hablemos de A, B o C en adelante, es A, el proceso de gestión, B, el porcentaje de cobertura, y C, el plazo total de implementación al 100%. Y aquí lo tenemos más en chileno. ¿Eh? Formato de respuesta, el requerimiento del CEN tiene 3 grandes aristas o focos de cumplimiento, A, B y C. El A, tengo un proceso de gestión de mejora continua que permite evidenciar mediante ciertos documentos con política, procedimientos, registro de operación, informe, que este proceso de gestión de mejora continua, con esta mirada PDCA, me va a permitir efectivamente llegar a tener un plazo de cobertura total, la letra C, partiendo de un porcentaje de cobertura actual, la letra B. Eso es. El proceso que permite desde la letra, el proceso es la letra A. El proceso que desde la letra B, o sea, porcentaje actual, llegar a la letra C, que es el plazo total de cobertura. Adicionalmente, obviamente, para cada una de estas letras tenemos la forma de evidenciarlo. Y lo que está esperando el coordinador es que uno pueda evidenciar, o deba más bien evidenciar con documentos concretos, con nombre de documento, cómo hace la gestión, ahí pueden ser varios documentos, un plan de cobertura, un plan de implementación da este porcentaje de cobertura de cumplimiento, que son la letra B, y el plazo final, la letra C. Entonces, tenemos documentos y debiéramos tener esos documentos para subirlos, porque eso es lo que se espera. Entonces, se suben los nombres, uno sube los nombres de los documentos. Fíjense que acá escriba la respuesta, lo que dice ahí abajo, ahí uno escribe la respuesta, ahí uno va a escribir, en la letra A tengo una política que se llama así, tengo un procedimiento que se llama así, tengo un plan de implementación que se llama así, tengo un tipo de reporte que se llama así. En la letra B va a decir, tengo un porcentaje actual de tanto y lo evidencio y lo respaldo con un plan de cobertura e implementación. Y en la letra C tengo un plazo final de tanto, y son textos, voy a escribir, pero no estoy subiendo documentos. Sí los tengo que tener internamente. Y ya para ir terminando, porque nos queda poquito, y estamos tratando de encasillarnos en esta hora, en estos 60 minutos, más un espacio extra de preguntas, ahí donde en conjunto con Edward, con Martín, con Jorge Parra y yo vamos a tratar de responder. Desafíos, hay una lista de desafíos. El primero, obviamente, cumplir al 18 de mayo con las medidas que se están pidiendo, con las 13 medidas. O sea, aún se puede cumplir las 13 medidas. Aún se puede llegar a este plazo fatal o a este plazo total de cumplimiento. Si bien en el reporte del mes 4, el reporte recién pasado, se pidió específicamente para esos controles, esos 6 controles en particular, yo esperaría, no dejar así entre comillas, yo esperaría que en el reporte final uno deba entregar el estado de cumplimiento o actualización de las 13 medidas, finalmente, el cierre del proceso, el cierre del cumplimiento. Pero aún se puede, sabemos cómo hacerlo, sabemos, y aquí se lo estamos compartiendo. ¿Okay? Incluye obviamente estos desafíos desarrollar estas políticas, procedimientos y controles tanto en el ámbito TI y TO. Como les decía, muchos ya tienen el ámbito TI, pero hay que mapearlo al ámbito TO, hay que considerar los temas de homologación de las plataformas o de los entornos TO. Tal como lo requiere el CEN y todavía, aún queda tiempo, se puede hacer. Implementación de los controles y de los informes periódicos de control que evidencian el avance en estas implementaciones. Hacer rodar el ciclo PDCA para avanzar o mejorar en cada uno de estos tópicos, incluyendo tanto a personal interno como externo. El gran desafío aquí también es integrar y hacer converger, la convergencia famoso TI-TO, teniendo también múltiples proveedores
y múltiples proveedores TI y TO, incluso proveedores de otros países. Nos ha tocado batallar o trabajar con nuestros clientes que estamos apoyándolos en este tema, en eso, con integrar lineamientos corporativos, con lineamientos nacionales, con que esto hay que mapearlo o aterrizarlo al mundo TO y también después hacer y converger y conversar e integrar las pedidas para múltiples proveedores, porque estos múltiples proveedores van a entregar información para yo poder, como coordinado, responder al CEN. No es solo lograr estructurar estos procesos de gestión, sino lo que realmente se necesita es que sea eficaz, poder operativizar estos controles y mantenerlos en el tiempo, algo que va más allá de esta línea base. O sea, esto no es la ciberseguridad, esto es la puntita del iceberg. Pero hay que partir cumpliendo al 13, hay que lograr tener una cobertura total en algún minuto y de ahí hay que seguir con estos controles en un régimen de mejora continua y también con otros nuevos controles que claramente tienen que aparecer por una evaluación de riesgo. En la revista pueden encontrar más comentarios, pero aquí es un copy-paste de lo que apareció en la revista de ahora de abril de Electroindustria, páginas 38, 39 y 40, y aparecen algunos de los coordinados que opinan respecto a estos temas. Y según Jorge Leal de Sonedic, dice, creemos que las medidas de ciberseguridad definidas por el coordinador van en la dirección correcta para proteger adecuadamente de ataques informáticos a las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional. Por su parte, ISA Interchile dice, Jorge Leal era ahí, estas 13 medidas de ciberseguridad calzan perfectamente con los objetivos institucionales de gestionar aspectos sensibles y estratégicos para el funcionamiento del transporte de energía. Fernando Muñoz, del grupo SAESA, dice, la instrucción de las 13 medidas de ciberseguridad por parte del CEN nos parece que es una primera acción que va en el camino correcto para establecer un alineamiento en todos sus coordinados. Y por último, no menos importante, Fulvio Faleto de Enel Distribución, como empresa multinacional poseemos directrices corporativas de ciberseguridad localizadas a las necesidades del país y ahora surge este nuevo desafío de compatibilizar en el corto plazo las 13 medidas CEN con lo que ya hayan realizado, homogenizando, importante, lenguaje, esquema de seguimiento e incluso hasta las instancias corporativas que lo gestionan, o sea, los que están a cargo. Con eso, estamos terminando. Me he tomado casi todo mi vasito aquí de aguardiente. Así que no sé si Jorge Parra nos quiere resumir algunos de los temas de chateo que han tenido en este minuto. Y también Edward por ahí les va a activar los distintos pools o las distintas encuestas que estaban preparadas. ¿Sí? George. Harta en consulta, no sé si queda alguna consulta adicional que les podamos ayudar. ¿Algunas que nos pueda resumir, Jorge, así como para el resto? Porque no todos a lo mejor han estado mirando el chateo. A grandes rasgos. Igual, o sea, habían estas dudas, sobre todo de qué cosa enviar, ya, y obviamente solamente informar de que se está cumpliendo. No es necesario enviar información confidencial como diagramas de red o direcciones IP. ¿Okay? Damos un segundo, a ver si hay otra más. El otro tema del plazo. El plazo que es bastante corto, lo que queda es un mes y una semana más. ¿Ya? Y que efectivamente, como la pedida actual es solamente poder desarrollar los procesos de mejora continua, ya sí se puede hacer en este caso que queda. Tenemos una... Sí, disculpa, hay una acotación. Ojo, no se queden con... No estamos diciendo que no hay que implementar las cosas. Sí hay que implementarlas, sí hay que instalar el antivirus, sí hay que hacer el hardening, sí con todo eso. Pero el plazo perentorio de eso es distinto al plazo de los 8 meses. ¿Okay? De los 6 meses, perdón. Entonces, el foco es el que hay que tener hoy en día en estos procesos de gestión de mejora continua. Pero la actividad de implementación debe ir corriendo en paralelo. Ahora, en la práctica, uno va a correr para el proceso de gestión ahora y va a trotar o caminar con los plazos de efectivamente implementación en el terreno, porque van a requerir a lo mejor una licitación, un llamar a varios proveedores, etcétera. ¿Okay? Ahí hay otros plazos y otros tiempos como ya lo vimos.
en la lengüeta Handouts, a mano derecha, al ladito de las encuestas, está el PDF para que puedan descargar PDF de la presentación. Aquí hay una consulta adicional. Lo principal es poder definir, sí. Dale. Sí, por cada root, sí. Sí, hay Sí. root distintos. Como coordinados para el CEN hay que hacerlo 2 o 3 veces. Lamentablemente sí. ¿Ya? Tenemos un cliente que tiene una situación similar, ¿ya? Y efectivamente tuvimos que llenar por los roots que tenía. Efectivamente, lo que sí es la misma información, son los mismos controles. ¿Ya? Disculpa, no me extrañaría, bien comillas, que ahora se pidan los roots. Precisamente por esto de que no siempre se escribe bien la razón social o las razones sociales por las cuales yo estoy respondiendo al CEN, o la cara o la interfaz que tengo contra el CEN. Ahí hablabas hablabas de los centros de control. Estamos hablando de los centros de control propios, digamos, de cada holding, de cada grupo, de cada empresa. ¿Ya? Incluso si tienes que esto sea externalizado como un servicio, también hay que pedirle a ese servicio, a ese proveedor que te entregue esos datos, centralizarlo. Cuando hablamos de que hay que centralizar diferentes proveedores, puede ser esto, yo podría tener la operación y mantención de una planta, de un centro de celda fotovoltaica entregado a una empresa que me lo opera y mantiene. Ese sería un proveedor y tendría otros tantos proveedores para otras plantas, para otras subestaciones, etc. Tengo que recabar toda la información de estas 13 medidas, de las 12 medidas más bien, en cada uno de estos proveedores, en cada uno de los aspectos, tanto TI como TO, como SCADA, como centro de control, como comunicaciones. Incluyendo si son del extranjero, no estamos trabajando con empresas que tienen proveedores en el extranjero. Bien, voy a interrumpir, entonces parece que ya llegamos al final. Sí, hay varias consultas más. Hay más consultas. Bueno, yo creo que si no les complique, lo podemos contactar en forma de directo. Yo sé que algunos aquí dejaron se nos pidieron contactarlos. Si vamos a revisar igual la pregunta, su respuesta. Si hay algo no contestado, se lo contactamos después. Ya publicamos los slides también la próxima semana. Probablemente vamos a enviar la grabación del video si lo quieren ver de nuevo. Y entre medio, si nos quieren contactar, bueno, está el correo de Martín Figueroa que estaba publicado en el chat, o está el info@businesscontinuity.cl, o el correo que se ve en la pantalla de Jorge Olivares. Así que por cualquier vía estamos aquí para apoyar. Si tienen preguntas, no sienten tampoco que no tienen que comprar algo. O sea, obviamente es la idea, pero si tienen preguntas, si tienen dudas, si le quiere conversar, los dos Jorge tienen mucha experiencia en este tema y están súper disponibles para contestar preguntas y dudas.